Muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Liberado el Mane Díaz, el padre de Lucho Díaz. La batalla a partir de hoy es por la libertad de los demás. Los muchos secuestrados que están todavía en poder de este ELN, que sigue diciendo que quiere la paz, que sigue en un proceso de diálogo, de concertación con el gobierno colombiano, pero sigue dando muestras de quererse quedar en la guerra. Esa paradoja es la que queda hoy en el ambiente. La policía dice que quedan 31 secuestrados, el ejército dice que son solo 4, Oti Patiño, que es el jefe de las negociaciones con el ELN, habla de 30, José Félix Laforí, de los ganaderos, que también está en la mesa de diálogo, cuenta 19, y así no hay una cifra única concertada de cuántos colombianos están en manos de este grupo. Muchas familias en diferentes regiones de Colombia dicen que no haya secuestros y secuestrados de primera, y otros, de los que nadie se acuerda, tienen razón ellos. Bienvenidos, vamos a hablar no solo del padre de Lucho Díaz, sino de los demás. Esta mañana el gobierno, a través del comisionado de paz, le exige al ELN, en esa mesa de diálogo, que deje de secuestrar y que libere a todos los secuestrados, aunque la guerrilla alega que esa es su manera de financiarse y que había que buscar cooperación internacional o recursos adicionales para el mantenimiento de sus hombres armados, una tesis en la que también está el ministro del Interior. Financiación que él, el ministro, el ex senador Velasco, parece estar de acuerdo, se debe buscar con el apoyo de diferentes países que querrían apoyar la paz en Colombia. Vamos a hablar del ELN, de esa posibilidad de una mesa, de un fondo internacional para financiarlo y de cuál es el futuro de unos diálogos de paz todavía incipientes, todavía llenos de paradojas. El secuestro convertido en el capítulo más importante de esa negociación de paz entre gobierno y ELN, después de la liberación del Mane Díaz, que amanece bien, durmió en su casa, hasta altas horas de la noche estuvieron con la familia allí en Barrancas, hablando y echando cuentos al estilo costeño de cómo fueron estos 12 días. Está bien de salud, solo fatigado porque el sábado que lo secuestraron lo hicieron caminar 4 días por esa serranía del Perijá y luego caminó 2 días para su liberación. Dice el Mane Díaz que era un secuestro que iba para largo. De ese nivel es la torpeza de los señores del ELN. De la presencia del carro de valores en las imágenes de la caravana de carros de Naciones Unidas a la entrada del aeropuerto en Valledupar, nadie en el gobierno da una explicación, aunque están todos negando que se hubiera pagado algún rescate por el padre del jugador colombiano. Lo niega la Iglesia, lo niega Naciones Unidas e inclusive el gobierno a través de las fuerzas militares. No se salvó. No se sabe si la familia decidió quedarse en La Guajira, si va a viajar a ver a Lucho Díaz en Liverpool o si van a reunirse en algún lugar diferente. Pero ese reencuentro será seguramente el paso que sigue. A propósito de la Selección Colombia, Lucho Díaz obviamente está en la lista de los convocados por el profesor Néstor Lorenzo, que publicó ya los elegidos para el partido de la semana entrante frente a la selección de Brasil. Y amanecemos esta mañana con 2 noticias, ambas. En realidad son 3 golpes para el pacto histórico. La primera, el Consejo de Estado anuló la elección como congresista de Alexander López, que había sido presidente del Senado y ahora pierde su curul por doble militancia. Él pone un trino indignado prometiendo que la dignidad se volverá costumbre. El Consejo de Estado estudió por un año cómo, siendo miembro del Polo Democrático, partido de izquierda, terminó apoyando el año pasado a candidatos del Partido Verde. El otro golpe está por ocurrir en la Corte Suprema de Justicia, en donde la senadora Piedad Córdoba tendrá que explicar sus vínculos con Alex Saab, sus platas, sus dineros y el enriquecimiento ilícito, que es la acusación que le investigan allí. Peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, un caso que tiene mucho que ver con la FARC política y con Venezuela. El otro golpe para la izquierda, estos son los 2 primeros en tribunales, el otro golpe lo da la Fiscalía, la alcaldía de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, derrotado estruendosamente en las elecciones regionales de hace menos de 2 semanas, y ahora viendo cómo le imputan cargos a 7 de sus funcionarios de su gabinete, 6 contratistas, todos investigados por la corrupción en Medellín. En Medellín les van a imputar cargos
por contratos, estos de alimentación, infraestructura y asistencia logística sin cumplir requisitos de ley, pura y llana corrupción. Metroparques para el mantenimiento de zonas verdes, la reparación de parques de aguas, la atención de niños en Buen Comienzo, que es ese cuestionado programa, y el montaje de eventos deportivos. Así que son muchas historias alrededor de la política. El anuncio de la Fiscalía coincide con, paradójicamente, el alcalde Quintero, derrotado en las urnas, cercado por estas investigaciones judiciales, aún así anuncia que va a ser alternativa y candidato presidencial para las elecciones del 2026. Vamos a hablarles de política, vamos a hablarles de deportes, de esa convocatoria a la Selección Colombia, de los muchos mensajes para enfrentar a Brasil y a Paraguay, y del trino de anoche, del mensaje de anoche del presidente Gustavo Petro, que se defiende por el tema de los mercados. Dice que él hace buen espagueti a la matriciana, que no es glotón, que es parco en comer, y que esa plata, la que denuncian en el debate parlamentario, es una plata para las muchas personas que comen allí en la casa o en las casas presidenciales, la de Bogotá, la de Hato Grande y la de Cartagena. La explicación del presidente Petro en segundos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Una explicación que da a propósito, obviamente vía Twitter, al parlamentario Polo Polo, que es el que estaba, o uno de los muchos que estaban en la crítica. La crítica en realidad no es por la plata, no es por la comida, sino por la poca saludable alimentación que compran para el mercado en la Casa de Nariño. Bienvenidos, aquí están las historias, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es viernes 10 de noviembre, va a ser un día, está siendo una mañana seca. La temperatura en Bogotá, desde donde originamos, es de 12 grados centígrados. Enseguida, el resumen aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a la Guajira y a Colombia por el gran apoyo que le han brindado a mi familia. Gracias a todos, los quiero mucho. Terminó la pesadilla con fuertes abrazos y lágrimas. Fue recibido Luis Manuel Díaz por su familia y amigos en Barrancas. El reencuentro más emotivo lo tuvo con su padre. Con una felicidad lo más grande que puede sentir ese amor. Monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha. Cuando nos lo encontramos ya en el camino, cuando lo iban a entregar, un poco demacrado, cansado, cojo, porque lo habían hecho caminar prácticamente 2 días. Hasta el momento no hay respuesta de qué hacía un carro de valores cerca a la caravana que participaba en el operativo de liberación del señor Luis Manuel Díaz. El general Helder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Bueno, yo no tengo conocimiento de que se haya pagado alguna suma de dinero por su liberación. Lo que nosotros realizamos como fuerzas militares es crear las condiciones mediante un reposicionamiento de tropas que permitiría garantizar la entrega de esta persona. Espaldarazo del ministro del Interior Luis Fernando Velasco al comisionado Danilo Rueda. Dice que ha entregado resultados y que seguirá en el cargo. Se refirió también a la polémica por la financiación del ELN. Significa que ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución para de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. El senador Iván Cepeda, quien es integrante del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, se distanció de la posición del ministro del Interior. No vamos a financiar la posibilidad de seguir en el conflicto armado. Eso sería obviamente acabar de traicionar, o mejor, de traicionar la confianza definitivamente de la sociedad colombiana en la paz. El gobierno le hizo 3 exigencias al ELN. Tienen que parar los secuestros, liberar a los secuestrados y terminar con los paros armados. Carlos Ruiz Macías, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. El secuestro es toma de rehenes en general, es contrario al DIH y es una actividad no solo criminal, pero que precisamente hay que erradicar del país, ¿no? Y en medio de esta liberación, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le hizo un fuerte reclamo al ELN, diciéndole que para continuar en el proceso de la paz total, deben liberar a todos los secuestrados, pero además frenar los paros armados que hoy tienen confinadas a miles de personas en Chocó.
embargo, insiste el comisionado en que ya están claras las líneas de estas negociaciones y no van a ceder cuando se trata de violaciones al derecho internacional humanitario. La liberación de Mane Díaz causó reacciones en la política. Catherine Miranda, representante de la Cámara. Celebramos la liberación del papá de Luis Díaz, sin embargo, no vemos la misma atención ni celeridad por parte del gobierno nacional con los demás secuestrados. Esta liberación no es ningún favor ni ningún buen gesto. El representante Andrés Forero. Y el gobierno no puede seguir en una mesa de negociación donde no se le exija a ese grupo armado ilegal que renuncie de una vez por todas a esa práctica atroz. El fiscal general de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos en contra de 7 exfuncionarios de la alcaldía de Medellín y 6 particulares. Esto dijo el fiscal Francisco Barbosa. Que involucra presuntos actos de corrupción en contratos por 67.586 millones de pesos. Y al mismo tiempo que la Fiscalía anunciaba la imputación contra sus funcionarios, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmaba que iniciaba la carrera por la presidencia. Yo estoy listo para ser elegido. Vamos para adelante, vamos a hacer una alternativa para el año 2026. Y aprovechó para lanzarle una puya al fiscal Barbosa. La gente no le gusta a los que usan el poder para tratar de pavimentar su carrera presidencial. Sabemos que es candidato presidencial. Vamos a enfrentarlo en el año 2026 y le vamos a ganar. Por doble militancia, el Consejo de Estado anuló la elección del senador Alexander López Maya porque al momento de su elección apoyaba a candidatos de Alianza Verde, pero tenía el aval del Partido Polo Democrático. En las últimas semanas, el tema de la reforma a la salud ha acaparado de nuevo la atención de la opinión pública por el borrador de un decreto que publicó el gobierno con el que busca reglamentar el giro directo de la ADRES a las clínicas y hospitales. Alfredo Mondragón, coordinador ponente de la reforma. Que avance el giro directo, pero no es suficiente para resolver los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. En tan solo un mes, la Corte Constitucional le tumbó 8 decretos al presidente Gustavo Petro declarados en la emergencia económica en La Guajira. En las últimas horas, el alto tribunal le dio un nuevo golpe al gobierno al considerar inexequibles los decretos que adoptaban medidas de acceso al agua, a la energía y al saneamiento básico. La Corte Suprema de Justicia citó indagatoria y ordenó la apertura de una investigación contra la senadora Piedad Córdoba como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito en medio del escándalo de la FARC política. En media hora se quemó todo. Al menos 500 personas fueron evacuadas, al igual que un centro hospitalario, jardines infantiles y varias viviendas, por un voraz incendio que se registró en el sur de Bogotá. Paula Henao, directora del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Más de 500 personas evacuadas, incluidas las del hospital de Meisel, más de 40 viviendas afectadas. Afortunadamente no tenemos personas afectadas o lesionadas. Seguimos en la búsqueda de animales, de personas. En Colombia, 3.4 millones de personas no comen lo suficiente ni siquiera para garantizar la energía mínima que necesita el cuerpo humano para llevar una vida normal, según la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. La tercera parte de los hogares colombianos tiene dificultades para acceder a alimentos. Estamos hablando de 15 millones y medio de personas que hoy clasifican en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Luis Díaz comandará la selección Colombia. Se revelaron los convocados para enfrentar a Brasil y Paraguay por las eliminatorias mundialistas. En la lista solo hay 2 jugadores de la liga local, Álvaro Montero y Kevin Mier. La gran sorpresa es Hamilton Campas, jugador de Rosario Central. Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló sobre Luis Díaz. El domingo él tiene otro partido en la Premier y luego de ese partido es que se pudiera trasladar a Barranquilla. Aunque la Casa Blanca había anunciado que Israel implementaría pausas humanitarias de 4 horas diarias en la parte norte de Gaza, el gobierno israelí aclaró que no suspendería las operaciones militares allí en Gaza, que solo permitiría paso seguro para los habitantes que aceptaran desplazarse hacia el sur, lo que definió como tácticas locales y no pausas ni alto al fuego. En la noche, en tanto, se registró el bombardeo de 3 hospitales palestinos. El presidente Joe Biden expresó frustración por la demora de el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para aceptar las pausas y los corredores. Estás escuchando Blue Radio.